El martes de la semana pasada llamé a Fermín sin ninguna razón concreta. Llevo 10 minutos intentando explicarme por qué lo hice y no encuentro la respuesta. Era media mañana. Tenía pendiente revisar unas notas que no urgían. Fermín es mi amigo desde los tiempos del servicio militar. Hace ya más de 40 años, y aunque nos vemos 2 o 3 veces al año y hablamos quizás una vez al mes, hay algo en la manera en que uno recuerda ciertos nombres que no siempre necesita justificación. Lo llamé. Él contestó. Estuvimos 20 minutos hablando de nada en particular, lo cual, cuando uno tiene 62 años, es exactamente la misma cosa que hablar de todo. Fermín no es intelectualmente brillante en el sentido que ese adjetivo suele implicar. No ha leído a Einstein, nunca le ha interesado la física y tampoco ha fingido que sí. Durante el servicio militar se ocupaba de los coches del batallón y desde entonces lleva una ferretería en Olmedo, con la misma tranquilidad con que se hacen las cosas que uno entiende que son suyas. Se casó con Asunción hace 34 años. Tienen 2 hijos. Cuando habla de ella, lo cual hace de manera completamente natural, sin el tono de quien está haciendo méritos, sino con la misma llaneza con que habla del tiempo o del precio del gasoil. Hay algo en su voz que yo siempre he notado sin saber cómo nombrarlo. Es estabilidad, pero no la estabilidad aburrida, la otra. Cuando colgué el teléfono me quedé un momento quieto en el despacho y pensé, sin que viniera a cuento de nada, Fermín sabe hacer algo que yo no sé hacer. Tardé 4 días en entender que ese pensamiento me estaba llevando directamente a una historia que no conocía en toda su dimensión. La historia de Albert Einstein y el hombre que fue su mejor amigo durante 52 años. Un hombre del que Einstein nunca habló públicamente como habría merecido. Un hombre que nunca publicó nada importante. Un hombre al que Einstein, 28 días antes de su propia muerte, le escribió algo que, cuando lo leí por primera vez, tuve que dejar el papel sobre el escritorio y ponerme a caminar por el despacho. Porque lo que Einstein escribió en esa carta no era sobre física. Era sobre lo que su amigo sabía hacer y él no. El nombre de Michele Besso no aparece en los libros de texto de física. Aparece en los libros de historia de la ciencia, brevemente, como el hombre al que Einstein agradeció en el único paper donde reconoció la ayuda de alguien. Pero si uno no busca específicamente, puede pasarse la vida leyendo sobre Einstein sin enterarse de que hubo un ser humano concreto que estuvo presente en la vida del físico más importante del siglo XX, desde que ambos tenían unos 20 años hasta el último mes de vida de Einstein. 52 años. Se conocieron alrededor de 1895 o 1896 en Zúrich. Einstein tenía 16 o 17 años y Besso le llevaba 7 u 8. Se encontraron en el círculo de estudiantes y jóvenes intelectuales que frecuentaban los mismos ambientes. Einstein estaba estudiando en el Politécnico Federal de Zúrich. Besso era ingeniero, una persona de curiosidad amplia que leía física por placer sin que nadie se lo pidiera. Lo que siguió fue una amistad de esas que uno no planifica y que resulta ser, décadas después, la constante de toda una vida. En 1902, cuando Einstein llevaba ya un tiempo intentando encontrar trabajo y finalmente consiguió el puesto en la oficina de patentes de Berna, fue Besso quien le recomendó. Lo propuso para el puesto. Sin esa recomendación, es posible que los 7 años que Einstein pasó en la oficina de patentes, los años en que desarrolló la mayor parte de su física fundamental, no hubieran ocurrido de esa manera. No es un detalle menor. Trabajaron juntos en la oficina de patentes entre 1902 y 1909. Cada mañana hacían juntos a pie el mismo recorrido desde sus casas hasta el edificio de la oficina. Cada tarde
Al salir, continuaban la conversación que habían empezado por la mañana. Física, filosofía, las preguntas que ninguno de los dos podía dejar de lado, aunque no tuvieran respuesta. Einstein tenía en Bessel algo que es muy difícil de encontrar. Alguien que escuchaba honestamente, no alguien que asentía, no alguien que admiraba. Alguien que escuchaba con el tipo de atención que obliga al que habla a ser más preciso, porque el oyente es lo suficientemente inteligente para notar las imprecisiones, pero lo suficientemente generoso para no usarlas como arma. Eso, en términos de lo que hace falta para pensar bien, es un regalo. El 30 de junio de 1905, Albert Einstein publicó en los Annalen der Physik el artículo que cambió la física. Se llamaba Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Es el artículo fundacional de la relatividad especial. El artículo que demuestra que el tiempo no es absoluto, que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, que masa y energía son equivalentes. Es el paper más importante publicado en física en el siglo XX. Y en ese paper, en la sección de agradecimientos, Einstein nombró a una única persona, a Michele Bessel. Escribió, y traduzco lo más fielmente que puedo: quisiera decir que mi amigo y colega M. Bessel se mantuvo firmemente a mi lado en el problema aquí discutido, y le debo muchas sugerencias valiosas. Una sola persona, en el paper más importante del siglo. Un hombre que nunca publicó un artículo mayor en toda su vida científica. Cuando leí esto por primera vez, hace algunos años, lo tomé como un gesto de cortesía. Un amigo que había estado cerca durante el proceso, a quien Einstein quiso reconocer. Pasé por encima sin detenerme demasiado. Fue un error, porque hay algo más específico que ocurrió en el proceso de ese paper. Algo que Einstein contó después y que cambia completamente el peso de ese agradecimiento. En mayo de 1905, en una de sus caminatas habituales con Bessel, Einstein le explicó el problema que llevaba semanas intentando resolver. Era un problema de sincronización. ¿Cómo se coordinan los relojes en movimiento relativo? Parecía un problema técnico, casi de ingeniería. Einstein sabía que no lo era. Sabía que en ese problema había algo fundamental que no había podido articular todavía. Bessel escuchó. Luego dijo algo. Al día siguiente, Einstein llegó a la oficina de patentes y le dijo a Bessel: gracias a ti, he resuelto completamente el problema. No gracias a tu sugerencia, no gracias a tu observación, gracias a ti, completamente. 5 semanas después, el paper estaba escrito. Einstein llamó a Bessel, en algún momento posterior, la mejor caja de resonancia de Europa para las ideas científicas. No la más brillante, no la más productiva, la mejor caja de resonancia. El lugar donde las ideas podían llegar incompletas y salir más claras de lo que habían entrado. Piénsenlo un momento. Hay un tipo de inteligencia que los libros de texto no miden, no la inteligencia de quien genera las ideas, la inteligencia de quien ayuda a que las ideas encuentren su forma. El físico teórico que habla de eso como un don específico, como algo que reconoce y valora explícitamente, sabe de lo que está hablando. Bessel era ese don. Y Einstein lo sabía. Durante 52 años, desde 1903 hasta 1955, Einstein y Bessel se escribieron cartas. Más de 200, editadas en 1972 por Pierre Speziali y publicadas en París con el título Albert Einstein, Michele Bessel, Correspondance 1903 a 1955. Un volumen extraordinario que contiene la totalidad de esa correspondencia. No las cartas que Einstein escribía para publicar, no las que sabía que iban a ser leídas por historiadores, las que le escribía a Bessel. Las cartas que uno escribe al amigo de toda la vida son las más honestas que uno escribe.
En esas cartas hay física, sí, pero hay también filosofía, preguntas existenciales, el tipo de reflexiones sobre la vida que uno no pone en los artículos académicos porque no tienen ecuaciones pero sí tienen peso. Son cartas de un hombre que piensa en voz alta ante alguien que va a entenderlo aunque no esté de acuerdo. Eso es lo que Beso era para Einstein, el lugar donde pensar en voz alta sin tener que defender las ideas antes de que estuvieran terminadas. La correspondencia empezó con conversaciones sobre la luz en Zúrich. Terminó con una carta sobre cómo morir bien. Sobre ese final es de lo que quiero hablar esta noche. Sobre la última carta de esa correspondencia de 52 años. Sobre lo que Einstein escribió en ella. Y sobre por qué cuando la leí entera por primera vez, entendí que hay una cita de esa carta que circula en miles de videos y páginas como si fuera la cita principal. Y que la cita principal, la que más dice sobre Einstein como ser humano, es otra. Pero antes necesito ser honesto sobre algo. Hay una frase de esa carta que probablemente ya han leído o escuchado. Aparece en incontables videos sobre el tiempo, el alma, la muerte y la conciencia. Aparece con la imagen de Einstein de fondo. Aparece en pósters. Aparece atribuida en miles de contextos con la descripción de qué es lo que Einstein escribió a Beso. La frase dice algo así: para nosotros, físicos creyentes, la separación entre pasado, presente y futuro tiene solo el significado de una ilusión, si bien pertinaz. Eso es real. Eso sí lo escribió Einstein en esa carta. Está verificado. Está en los archivos Einstein bajo la referencia 7-245. Es la carta del 21 de marzo de 1955. Escrita a Vero Beso y Marie Beso-Winteler, el hijo y la cuñada de Michele Beso. Pero hay algo que falta en casi todas las versiones que circulan de esa carta. Falta la otra parte. La parte que no habla del tiempo como ilusión. La parte que habla de algo que Einstein vio en su amigo y que reconoció ante la familia de ese amigo 28 días antes de morir. Esa otra parte es la que más me detiene. Michele Beso murió el 15 de marzo de 1955. Tenía 81 años. Einstein tenía 76. Le quedaban 28 días de vida, aunque no lo sabía. El aneurisma de aorta que le había sido diagnosticado años atrás seguía allí. Pero Einstein se negó a operarse cuando los médicos lo plantearon como una posibilidad. Dijo que quería irse cuando llegara el momento, con elegancia, sin alargar artificialmente lo que tenía que ocurrir. Eso es aparte. Lo que importa aquí es que el 21 de marzo de 1955, 6 días después de la muerte de su amigo de 52 años, Einstein se sentó a escribir. Escribió a Vero, el hijo de Beso. Escribió a Marie, la cuñada. Escribió la frase sobre el tiempo como ilusión que todos conocen. Y escribió algo más. Algo que en las versiones que circulan se omite casi siempre. Algo que, cuando leí la carta completa, me hizo entender que Einstein estaba haciendo en esa carta algo diferente de lo que habitualmente se cita. Einstein escribió, y traduzco de nuevo lo más fielmente que puedo: el don de llevar una vida armoniosa rara vez se conjuga con una inteligencia tan aguda. Lo que más admiré en él como hombre fue la manera en que logró vivir durante tanto tiempo de forma apacible, pero también duradera, con una esposa, una empresa en la que yo fracasé miserablemente 2 veces. Quiero que se queden con esa frase un momento. Una empresa en la que yo fracasé miserablemente 2 veces. Einstein, el hombre que había reformulado el espacio y el tiempo. El hombre que había pasado 50 años buscando una teoría que unificara las fuerzas del universo. El hombre cuyos papers se estudian en todas las universidades del mundo.
Ese hombre, 28 días antes de morir, escribió que su amigo Beso, el que nunca publicó un artículo importante, el que llevaba una ferretería del alma, el que simplemente escuchaba bien y vivía con armonía, había logrado algo que él no había podido lograr 2 veces. Y lo llamó explícitamente un don raro, un don que rara vez se conjuga con la inteligencia aguda, como si la inteligencia aguda y la vida armoniosa no pudieran convivir fácilmente, como si cuanta más capacidad intelectual, más difícil resulta lo otro, lo cotidiano, lo sostenido. El amor que no se interrumpe cuando llega la siguiente pregunta sin respuesta. Hay un detalle biográfico sobre Einstein que conviene tener presente para entender el peso de esas palabras. Einstein se casó 2 veces. La primera con Mileva Maric, con quien tuvo 3 hijos, incluida Liesl, cuyo destino sigue siendo incierto. El matrimonio terminó en divorcio en 1919, después de años de distanciamiento progresivo. La segunda con Elsa Lowenthal, su prima, que murió en 1936. Einstein lloró su muerte de una manera que sorprendió a quienes le conocían, porque no era un hombre dado a mostrar el dolor de esa forma. 2 matrimonios, 2 finales. Y Beso, que se había casado en 1898 con Anna Winteler, llevaría 57 años casado en el momento de su muerte. 57 años, con la misma persona, en lo que Einstein describió como una vida apacible y duradera. No estoy diciendo que la duración de un matrimonio sea en sí misma una medida de nada. Los matrimonios largos pueden ser muchas cosas, no todas buenas. Pero lo que Einstein estaba reconociendo no era la duración. Era la calidad de lo que Beso había conseguido mantener. La armonía, la paz conyugal. Vivir con alguien durante décadas de forma sostenida, no a pesar de uno mismo, sino genuinamente, con la capacidad de seguir queriendo lo que se quiere cuando ya no hay novedad que lo explique. Eso es lo que Einstein admiraba, y eso es lo que Einstein reconoció no haber logrado. Lo escribió con la misma precisión con que habría enunciado una ecuación. Fracasé miserablemente 2 veces. No me fue bien. No fue difícil. Miserablemente 2 veces. Cuando leí eso por primera vez, la primera reacción que tuve fue un poco incómoda. Porque hay algo que resulta extraño en escuchar a Albert Einstein reconocer un fracaso, no en el terreno de la física, donde fue más honesto que la mayoría al reconocer que se había equivocado en el entrelazamiento cuántico, sino en el terreno de lo más cotidiano, en el terreno de vivir bien con otra persona. Necesito decir algo aquí que me parece importante y que no tiene que ver con juzgar a Einstein. No tiene nada de sorprendente que alguien con la capacidad intelectual de Einstein fuera también alguien con dificultades para sostener lo cotidiano. Hay una cierta crueldad en la historia de los grandes pensadores, y es que la misma intensidad que los hace capaces de ver lo que nadie más ha visto puede hacerlos ciegos para lo que está delante. La misma concentración que le permitió a Einstein estar 5 semanas escribiendo el paper de la relatividad sin apenas salir del despacho, es la misma concentración que hace que alguien no esté presente en la cena, en la conversación, en el detalle pequeño que sostiene una relación. No es un defecto moral, es una tensión real, y Einstein lo vio con una claridad poco habitual. Lo que me parece extraordinario de esa carta no es que Einstein reconociera sus fracasos matrimoniales. Es que lo hiciera en el contexto de escribir sobre su amigo, que el momento de hablar de lo que admiraba en Beso fuera también el momento de hablar de lo que él no había sabido hacer. Eso requiere una honestidad que no es fácil a ninguna edad. Y Einstein tenía 76 años. Estaba escribiendo desde el duelo por la muerte del amigo de toda su vida y decidió ser honesto.
Hay algo en todo esto que me lleva de vuelta a Fermín. Fermín no sabe que existió Beso, ni falta que le hace. Pero cuando le llamo el martes sin razón y él contesta y estamos 20 minutos hablando de nada, hay algo en esa conversación que tiene que ver con lo que Einstein estaba describiendo en esa carta. Hay algo que Fermín tiene y que yo no siempre tengo. La capacidad de estar presente sin necesitar que la conversación llegue a algún sitio. Cuando Fermín habla de Asunción, lo hace sin poner cara de estar hablando de algo importante. No hay énfasis, no hay dramatismo. Es simplemente la manera en que las cosas son para él. Como si llevar 34 años casado con alguien y seguir queriéndola con la misma naturalidad no fuera un logro, sino simplemente su vida. Y quizás no lo vea como un logro. Quizás eso sea exactamente el punto. El don que Einstein describía no es algo que se busca, es algo que se practica sin saber que se practica. Fermín no ha decidido ser armónico, no ha leído un libro sobre cómo sostener un matrimonio. Simplemente es así, y ha sido así durante 4 décadas. Y eso, desde fuera, parece una de las cosas más difíciles del mundo. Einstein lo vio en Beso, yo lo veo en Fermín, y ninguno de los dos tiene ni idea de lo raro que es lo que hace. Necesito hablar ahora de algo que la ciencia ha documentado en los últimos años, y que, cuando lo entendí en el contexto de esta carta, le dio un peso adicional que no esperaba. En 2015, la investigadora Julian Holt Lunstad publicó en PLOS Medicine un metaanálisis que examinó los datos de más de 3 millones de personas en 148 estudios. La pregunta que estaba investigando era simple: ¿cuánto afectan las conexiones sociales a la salud y a la longevidad? La respuesta que encontró no era exactamente simple. El aislamiento social, definido como la ausencia de conexiones sociales profundas, aumenta el riesgo de muerte prematura en un 26 a 32%. Para ponerlo en perspectiva, eso es comparable al efecto de fumar 15 cigarrillos al día. 15 cigarrillos al día. Y en la actualización que Holt Lunstad publicó en 2023, en Perspectives on Psychological Science, el argumento se amplió. Las conexiones sociales profundas, las relaciones de larga duración y alta calidad, son el predictor de longevidad más subestimado en la medicina actual. Los médicos hablan de dieta, ejercicio, colesterol, presión arterial. Preguntan mucho menos sobre si el paciente tiene relaciones profundas y sostenidas. Ahora bien, Beso vivió hasta los 81 años. Einstein vivió hasta los 76. No voy a hacer de esto una conclusión simple, porque las variables son muchas. Pero hay algo en el contraste que es difícil ignorar. Einstein, que reconoció que fracasó miserablemente 2 veces en la empresa de vivir de forma armoniosa con una esposa, fue también alguien que vivió en una tensión permanente con lo cotidiano. No fue una persona que cultivara las relaciones de la misma manera que cultivaba las ecuaciones. Tuvo amistades profundas, sí. Beso fue una de ellas, quizás la más sostenida. Pero en términos de la vida íntima, de lo que Holt Lunstad describe como el predictor más subestimado, Einstein era lo contrario de Beso. Y Beso, que vivía con su esposa de forma armoniosa y duradera, que mantenía esa paz conyugal que Einstein admiraba, que tenía el tipo de vínculos sostenidos que la ciencia ahora identifica como protectores, llegó a los 81 años. No soy lo suficientemente imprudente como para decir que eso prueba algo. La ciencia tampoco lo dice de esa manera. Lo que la ciencia dice es que hay una correlación robusta entre la calidad de las conexiones sociales y la longevidad, y que esa correlación está sistemáticamente infraestimada. Einstein intuía algo similar. Lo escribió en esa carta. Lo llamó un don. Lo que no sabía, porque los estudios de Holt Lunstad todavía no existían, es que ese don también tiene correlato fisiológico directo.
Hay algo más en esta historia que quiero examinar. Algo que tiene que ver con el tipo de presencia que Bessel fue para Einstein. Cuando uno tiene un interlocutor que escucha bien, la calidad del propio pensamiento cambia. No lo digo como metáfora, lo digo como algo que he experimentado directamente a lo largo de 32 años dando clases. Hay alumnos ante quienes uno piensa mejor, no porque sean más inteligentes, porque escuchan de una manera que obliga al que habla a ser más preciso. Hay algo en la calidad de la atención del oyente que hace que el hablante se dé cuenta de las imprecisiones antes de terminar la frase. Bessel era eso para Einstein. En aquella caminata de mayo de 1905, Bessel no le dio a Einstein la solución al problema de la sincronización de relojes. Einstein la encontró él. Lo que Bessel le dio fue algo diferente. El tipo de atención que hace que las ideas encuentren su forma. El espacio mental, donde una idea incompleta puede desplegarse sin ser interrumpida ni abandonada. No es una habilidad menor. Es, según lo que Einstein dijo después, la que desbloqueó el paper más importante del siglo XX. Y Bessel nunca cobró por eso. Nunca reclamó la autoría, nunca publicó un artículo diciendo que él había sido fundamental en la relatividad especial. El agradecimiento de Einstein en el paper fue la única referencia pública y Bessel nunca lo convirtió en ningún tipo de capital. Siguió siendo el ingeniero de la oficina de patentes, el amigo que escuchaba, el hombre de vida armoniosa. Eso también dice algo sobre lo que era Bessel. Hay personas que tienen la necesidad de que se reconozca su contribución. No porque sean vanidosas, sino porque la visibilidad social forma parte de cómo entienden su valor. Bessel no parece haber sido eso. O si lo fue en algún momento, no hay registro de ello. Lo que hay es el registro de 200 cartas a lo largo de 52 años. Lo que hay es el testimonio de Einstein en el paper de 1905. Lo que hay es la carta del 21 de marzo de 1955, donde Einstein le dijo a la familia de Bessel lo que nunca había dicho en ningún otro contexto público. Llevo un rato con algo en la cabeza que no sé si tiene salida fácil, pero que me parece honesto examinar. Einstein era consciente de sus fracasos en lo relacional. Lo dejó por escrito. Y sin embargo, durante los años en que esos fracasos estaban ocurriendo, no parece que los viera con esa claridad. El distanciamiento de Mileva fue progresivo y en muchos aspectos consecuencia de una serie de decisiones cotidianas que en su momento no se presentaron como decisiones, sino como la manera en que las cosas ocurrían. La relación con Elsa fue más afectuosa, pero también más distante de lo que habría podido ser. No lo digo para juzgar a Einstein, lo digo porque me parece que hay en eso algo que se reconoce. Hay una diferencia enorme entre entender algo en retrospectiva y entenderlo mientras está pasando. Einstein pasó décadas siendo, por lo que las cartas y los testimonios indican, alguien que no prestaba a lo cotidiano la misma atención que prestaba a las ecuaciones. No porque no le importara, porque la atención es un recurso limitado y él la tenía colocada en otro sitio. Bessel, sin esa intensidad intelectual extrema, quizás pudo distribuir la atención de otra manera. Pudo estar presente en la cena y en la conversación de la misma manera en que estaba presente en la caminata matutina discutiendo física. Para él no era una elección entre la física y Asunción. Era simplemente su vida, y en su vida cabían las dos cosas de manera más equilibrada. Einstein lo vio como un don, porque lo experimentó como algo que él no había podido lograr. Quizás lo es. Quizás hay personas a quienes la armonía relacional les resulta menos difícil que a otras. Y quizás esas personas no siempre son las que más brillan en otros registros. Lo que Einstein no hizo, y esto me parece significativo, fue lamentarse de ello como una tragedia. Lo reconoció con honestidad.
Lo puso en la carta con precisión. Y al hacerlo, le otorgó a Beso algo que todos los premios del mundo no podían darle: el reconocimiento explícito de que había vivido mejor que el hombre más inteligente del siglo XX en la cosa que más importa. Quiero hacer aquí una pausa para decir algo sobre la física de esta historia. Hay un ángulo que en este canal hemos examinado varias veces desde distintos lados. La carta de Beso del 21 de marzo de 1955 es famosa, como dije antes, por la frase sobre el tiempo como ilusión pertinaz. Einstein usó esa frase para consolar a la familia de Beso. Beso ha partido de este mundo extraño un poco antes que yo. Esto no significa nada. Para nosotros, físicos creyentes, la separación entre pasado, presente y futuro tiene solo el significado de una ilusión, si bien pertinaz. Eso lo hemos examinado en vídeos anteriores, desde el ángulo del universo bloque, desde el ángulo de los recuerdos como coordenadas permanentes en el espacio-tiempo. No voy a repetir ese análisis aquí porque no es el eje de esta noche. El eje de esta noche es la otra parte de la misma carta. Pero hay algo que me parece relevante en la yuxtaposición de las dos partes. En esa carta, Einstein consoló a la familia con la física. Beso no se ha ido en ningún sentido ontológico profundo, porque el universo bloque hace que cada momento vivido siga existiendo como coordenada permanente. Y en la misma carta, Einstein reconoció que Beso había vivido mejor que él en lo más humano. Dos cosas: la física como consuelo y el amor sostenido como evidencia de algo que la física no mide. Einstein nunca tuvo problemas en mantener las dos. Los grandes físicos, los que realmente entienden lo que la ciencia puede y no puede decir, no suelen tener el problema de creer que la física agota la realidad. Einstein lo dijo de muchas maneras a lo largo de su vida. La física describe la estructura del universo, pero la experiencia de vivir en ese universo tiene dimensiones que las ecuaciones no capturan. La capacidad de sostener un amor durante décadas es una de ellas. Hay algo que he estado pensando durante toda la semana y que no sé si tiene una respuesta, pero que me parece que vale la pena formularlo. ¿Qué tipo de persona se convierte en un Beso? No el físico brillante, no el investigador que publica artículos que cambian la historia, el hombre que escucha bien durante 52 años. El hombre que está presente en la caminata de la mañana sin necesitar ser el protagonista de la conversación. El hombre cuya esposa, cuando él muere a los 81 años, puede ser descrita por el mejor físico del siglo como alguien con quien su marido vivió de forma apacible y duradera. No conozco la respuesta, pero me parece que hay algo en el tipo de inteligencia de Beso que la historia suele no registrar. No la inteligencia que produce resultados verificables. La inteligencia del vínculo. La capacidad de mantener una relación con alguien durante 5 décadas sin que la relación se gaste, sin que la costumbre la convierta en inercia, sin que la vida ordinaria la vacíe de contenido. Eso requiere algo. No sé exactamente qué, pero Einstein, que no lo tenía en la misma medida, lo reconoció con más claridad que nadie. En los estudios de Holt-Lunstad hay una variable que a menudo queda en el fondo de los análisis. No solo importa tener relaciones, sino tener relaciones de calidad. El número de vínculos predice algo. La calidad de los vínculos predice más. Y esa calidad incluye, entre otras cosas, la capacidad de estar presente de verdad, de escuchar con el tipo de atención que hace que el otro se sienta escuchado, de mantener el interés sin que sea un esfuerzo. Beso tenía eso. Einstein lo notó, y la ciencia de 70 años después le da un contexto empírico que Einstein no tenía disponible. Quiero volver al final. El 21 de marzo de 1955,
Einstein tenía 76 años y 28 días de vida que no sabía que le quedaban. Llevaba semanas con el aneurisma de aorta que terminaría matándole el 18 de abril. Hacía poco que había firmado el borrador del manifiesto Russell-Einstein, el llamamiento a los gobiernos para que encontraran alternativas pacíficas en la era nuclear. Seguía trabajando en la teoría del campo unificado, que persiguió durante décadas sin encontrarla, y se sentó a escribir a la familia de su amigo. No escribió sobre física, aunque el consuelo sobre el tiempo lo hizo desde la física. Escribió sobre lo que había admirado en Bessho como ser humano. Escribió sobre el don de la vida armoniosa. Escribió que ese don rara vez se conjuga con una inteligencia tan aguda. Escribió que Bessho lo había logrado donde él había fracasado 2 veces. No era un hombre dado a ese tipo de confesiones. Sus cartas de condolencia, cuando se leen en el contexto de su correspondencia más amplia, son habitualmente más breves y más formales. Esta no. Esta tiene algo diferente. Tiene la cualidad de una reflexión que se había estado formando durante décadas y que encontró el momento de decirse. Como si la muerte de Bessho hubiera abierto una grieta por la que salió algo que Einstein había sabido durante mucho tiempo, pero que no había articulado de esa manera. Y lo articuló 28 días antes de su propia muerte, sin saber que le quedaban 28 días. Eso hace la carta más honesta, no menos. Si Einstein hubiera sabido que era su penúltima carta o su antepenúltima, quizás habría pesado cada palabra de otra manera. La habría escrito con la conciencia de que era uno de sus últimos documentos, pero no lo sabía. La escribió como se escriben las cartas de condolencia, con urgencia emocional, con la necesidad de decir algo a la familia de alguien que ha muerto, con la honestidad de quien no tiene tiempo para la performance, porque el dolor es demasiado inmediato. Por eso dice lo que dice. Voy a cerrar con algo personal, aunque no sea exactamente una conclusión. Llevo una semana volviendo a la imagen de Einstein escribiendo esa carta. No el Einstein de los pósters, no el Einstein de la lengua sacada, el Einstein de los 76 años en su despacho de Princeton, con la correspondencia de 52 años detrás de él, y los 28 días que le quedaban delante sin saberlo, escribiendo sobre lo que su amigo Michel Bessho había sabido hacer, y él no. Hay algo en esa imagen que me resulta más conmovedor que cualquiera de los grandes momentos de la física einsteiniana. No porque el fracaso sea más interesante que el éxito, sino porque el reconocimiento honesto de lo que uno no sabe hacer cuando viene de alguien que ha dedicado 76 años a intentar entender el universo, tiene una dimensión de verdad que las ecuaciones no tienen. Las ecuaciones son correctas o incorrectas. La vida es más complicada. Y Einstein lo sabía. Después de colgar el teléfono con Fermín el martes pasado, me quedé pensando durante un rato en lo que hace exactamente que una conversación de 20 minutos sobre nada en particular se sienta como algo que importa. No lo encontré, pero mientras lo pensaba llegué a algo parecido a lo que Einstein describió en esa carta. Hay personas que tienen el don de hacer que estar con ellas sea fácil. No fácil en el sentido de trivial, fácil en el sentido de que uno puede ser él mismo sin esfuerzo, sin edición, sin la sensación de que la conversación es un examen o una oportunidad para demostrar algo. Bessho era eso para Einstein, Fermín es algo así para mí, y Einstein, que pasó su vida midiendo cosas, al final de esa vida reconoció que hay cosas que no se miden, que ese don, el don de la vida armoniosa, el don de sostener el amor cotidiano sin que la intensidad lo consuma, es raro y valioso de una manera que ninguna ecuación puede cuantificar. 200 cartas en 52 años,
un paper de 1905 con un único agradecimiento y una carta del 21 de marzo de 1955 con dos frases que definen mejor a Einstein como ser humano que cualquier premio Nobel. Una sobre la física del tiempo y una sobre lo que su amigo sabía hacer y él no. Esta noche, si les parece bien, piensen en alguien que tiene ese don, alguien que no sabe que lo tiene, alguien a quien quizás llevan tiempo sin llamar sin razón concreta. No es necesario que sea una gran conversación, tampoco lo era la de Einstein y Bessel caminando de mañana hacia la oficina de patentes de Berna, en el año en que iban a cambiar la física juntos sin que ninguno de los dos lo supiera todavía. Cuídense y no dejen de hacerse preguntas.